nada, mis hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Noel. Para la visita, para los que no me conocen, es un gusto poder estar acá con ustedes, compartir la palabra del Señor. Vamos a seguir estudiando el libro de Gálatas, capítulo 3. Entonces, vamos a estar ahí, Gálatas 3, inicio del capítulo 4. Y hoy vamos a estar viendo básicamente dos cosas que son importantes para nosotros. Creo que el libro de Gálatas pues nos hace o tiene una idea central bastante sencilla y bastante básica, pero profunda al mismo tiempo, y es la que hemos estado desarrollando a lo largo de todo este estudio, que es que la salvación pues no es por algo que nosotros hagamos, sino es solamente por creer en Jesús y listo. Pero hoy, dentro de ese aspecto o de ese marco amplio, vamos a estar viendo dos cosas. Primero, ¿cuál es el propósito de la ley que Pablo en Gálatas está diciendo o identifica como ley? Y en segundo lugar, vamos a estar viendo cuál es nuestro estatus dentro del reino de los cielos. Si se les antoja, lo que están viendo del lado acá, esto es un bistecito de res con piña asada arriba, muy, muy rico. Unos taquitos, no recuerdo de qué eran. Esto por aquí tampoco recuerdo lo que era. Pero si se les antoja eso, pues la tirada es larga. Tienen que ir a Nicaragua para poder comer ahí en ese lugar. Ese lugar se llama Los Tres Charros. Es un restaurante en Nicaragua. Entonces es el mejor restaurante que nosotros experimentamos de comida mexicana, más o menos real. Ahora comparando, que ya sabemos, pues fue en ese lugar. Y fue el día antes de nosotros venir para acá, para México. Ya nos habían dado el estatus migratorio, ya nos habían aprobado en la embajada, teníamos el visado. Y ese visado nos decía que cuando entráramos en México teníamos que seguir una serie de reglas o de leyes para mantenernos con ese estatus migratorio. Entonces, el reino de los cielos pues tiene estatus migratorio también. Aunque no lo crean, pues el reino de los cielos tiene estatus migratorio y tiene leyes que también incluyen ese estatus migratorio. Hoy vamos a estar viendo eso. Específicamente vamos a comenzar en Gálatas capítulo 3, versículos del 19 en adelante. 18 voy a poner para un poco de contexto. Vamos a comenzar en Gálatas capítulo 3 a partir del versículo 19, pero puse el 18 para darnos un poco de contexto. Primero vamos a ver cuál es el propósito de la ley y a qué se dice que es ley en la Biblia. Ahorita, en un contexto cristiano, pues decimos ley, pues enseguida identificamos que probablemente sea el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, cosas que sabemos y sí, va por ahí. Pero muchas veces no sabemos cuál es el propósito de la ley. Y de hecho, incluso este propósito fue revelado ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aún no se había revelado. Es algo nuevo. Es algo nuevo. Hoy probablemente las personas que no conozcan de Dios, que no conozcan de Jesucristo, pues tengan una idea de lo que es la ley, los 10 mandamientos, todo eso, pero tengan una idea que es como opresiva, como, oh no, eso es muy estricto, o esa ley pues es difícil. Entonces, Pablo en Gálatas da una idea o da una revelación sobre el propósito de la ley y cómo eso se relaciona con el estatus que tenemos en Cristo. Entonces, a partir del versículo 18, dice así: pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley. Cuando está hablando de herencia, está hablando de la promesa o está hablando de la salvación. O sea, de que por la fe Cristo nos salva. ¿Nos salva de qué? Recuerden, estábamos condenados porque le fallamos a Dios, hemos mentido, hemos codiciado, hombres, hemos visto a mujeres en nuestra mente con lujuria, hemos fallado. Y eso nos condenaba delante de Dios, nos separaba delante de Dios y teníamos ya sobre nosotros, dice el Evangelio de Juan, el hacha puesta sobre nuestras cabezas. O sea, estábamos condenados. Pero Cristo vino para quitar esa condenación. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos.
para que nosotros no tuviéramos que enfrentarnos a una muerte de eterna condenación. ¿Okay? Entonces, pues si fuera posible recibir esa promesa, esa herencia de salvación por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. O sea, si yo puedo cumplir algo nada más obedeciendo, pues ya no me hace falta creer, es solo cumplir y se acabó. Pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa, no mediante obedecer algo. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Y cuando Pablo está hablando de la ley, se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero en un contexto más específico al pacto de Dios con su pueblo, a los 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento te vas a encontrar distintos tipos de leyes. Te vas a encontrar leyes civiles que eran para el pueblo de Dios, o sea, cómo el pueblo como nación tenía que comportarse. Te vas a encontrar leyes ceremoniales, todo lo que tenga que ver con matar cordero en el propiciatorio, palomitas, presentar ofrendas, esos son leyes ceremoniales. Apuntaban a Cristo y con Cristo ya fueron culminadas. Pero te vas a encontrar leyes de carácter moral que trascienden cultura, trascienden edad, y esas pudieran resumirse en los 10 mandamientos. Entonces, Pablo está diciendo, ¿para qué Dios entregó la ley? Fue añadida a la promesa, que se le hizo a Abraham. O sea, Dios tomó a Abraham y le dijo, en ti van a ser benditas todas las naciones, y de ti va a salir un descendiente. Señor, pero ya yo no puedo dar hijos, tengo tantos años. De ti va a salir un descendiente. Eso fue la promesa. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justo, o le fue contado por, me creyó en mí, entonces me conecté con él, me relaciono con él. Entonces, pero la intención fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Voy a poner un ejemplo, a ver si lo podemos entender un poquito. Imagínense que usted tiene un dolor de muela. ¿Ha tenido alguna vez algún dolor de muela o no? Sí, ya había algunos ya que eso es una reacción. Eso pasa. Y si agarra sol, híjole, pues más fuerte todavía. Pero a ti te duele, pero no sabes. O sea, hay un cambio en tu cuerpo, hay algo, pero no sabes. Cuando vas al dentista, pues el dentista aquí te hace una radiografía. Y en la radiografía él te dice, mira, tienes esto aquí, hay que hacer esto y esto. Pero en ese momento es cuando se ve y te puede diagnosticar correctamente. Desde la caída de Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecan, pues ahí se rompe un pacto que Dios tenía con ellos. Es el pacto de obras. El pacto, Dios le dijo a Adán y Eva, o Adán, el día que comas, ese día vas a morir. Y eventualmente murió físicamente, pero morir significa romper conexión. Entonces, ahí se rompió la conexión con Dios. Cuando Adán y Eva pecan, se rompió la conexión también especial que había con la naturaleza. Se rompe la conexión también entre Adán y Eva, entre la humanidad. Y también eventualmente se rompe la conexión entre el alma y el cuerpo. O sea, hay muerte espiritual y muerte física también. Eso era evidencia de que el pecado estaba en las venas. Pero hasta ese momento no había como una especie de ley que pudiera identificar todos los síntomas. Cuando Dios, ¿cuál es el argumento de Pablo? Dios le da la promesa a Abraham. Dios le dice, te voy a hacer un descendiente de ti y en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Okay. Luego, 430 años después, con Moisés, Dios da la ley. Y esa ley viene siendo como la radiografía. O sea, me duele la muela, pero no sé por qué. O en palabras, ¿sabes qué? Miento a veces, pero no quiero mentir. O a veces agarro ira con mi esposa o con las personas, pero no quiero ser así. ¿Por qué me pasa eso? O a veces estoy inclinado a hacer cosas que sé que no son correctas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la ley es la respuesta. La ley te dice
que hay un problema. Te hace una radiografía y te dice, hay un problema dentro de ti y ese problema se llama pecado. Pecado es vivir en despropósito a lo que Dios quiere que vivas. Si el propósito de Dios es que tú vivas amando a los demás, pues el pecado te va a hacer no amar a los demás. Si el propósito de Dios es que no mientas, pues el pecado te va a hacer que mientas y así sucesivamente. Entonces, el dolor de muela lo tenemos. La forma en la que vivimos demuestra que hay algo que no coordina en nosotros. Pero con claridad no sabíamos identificar el problema hasta que vino la ley. Entonces, esa ley viene siendo para enseñarle a las personas, ¿qué cosa? Que tenemos un problema. Y ese problema se llama pecado. Esa fue la aplicación o la revelación que Pablo dio en Gálatas. Revelación que en el Antiguo Testamento aún no se daba. Pero el efecto condenatorio de esa ley, porque esa ley identifica el problema, pero no lo resuelve. Esa ley te dice, eres mentiroso, y lo que te dice es, estás condenado porque ya transgrediste la ley de Dios. Estás en pecado y es condenación. Pero Jesús vino para deshacer esa condenación. La ley es el medidor que nos dice a todos, no eres bueno suficiente. Y tú puedes decir, oye, pero soy una buena persona. Y probablemente sí es cierto, lo seas. Pero dice la palabra de Dios que ya cuando hemos fallado solamente una vez, que hemos dicho una mentirita piadosa, ya es como si hubiéramos incumplido o hemos transgredido toda la ley de Dios. Entonces, no podemos salvarnos por nosotros mismos, no podemos ser buenos todo lo suficiente por nosotros mismos, solamente por creer en Jesús. Entonces Jesús dice, Él va conmigo. Entonces es lo bueno que Él es, como que nos los pone a nosotros. La ley no imparte vida. O sea, la ley no está diseñada para darnos vida eterna. La ley está diseñada para apuntarnos al problema. Es como la luz que nos deja ver cuál es el problema, pero ya no hace más nada. Se queda ahí. Pero la promesa de Dios, o sea, cuando vives por la promesa de Dios, eso es lo que te da vida. La ley revela el problema, la promesa soluciona el problema. La ley revela la esclavitud del pecado. O sea, hoy vamos a ver dos figuras y una tiene que ver con esclavitud y la promesa nos libera de eso. La ley nos muestra que no somos justos y no podemos hacernos justos o aceptados a Dios por nosotros mismos. Pero la promesa de Dios, si creemos a la promesa de Dios de que si crees en mí, ya, y te arrepientes, tienes vida eterna, esa promesa nos hace justos o nos hace aceptados delante de Dios. Pero la ley no se opone a la promesa. No es que algo esté en contra o la ley esté en contra de eso. No tiene nada que ver con eso. La ley, de hecho, hace necesaria que sea la promesa. Imagínate que estás imposibilitado. Es como si estuvieras lisiado y no puedes caminar, no puedes trabajar, no puedes hacer nada. Viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar y te voy todos los días, todos los meses, a dar 60,000 pesos para que puedas vivir. Es una promesa. Tú no haces nada, pero te beneficias de alguien que sí hizo. Es lo que sucede con Jesús. Pero en este pasaje de Gálatas capítulo 3, él presenta a Pablo dos ilustraciones. La primera es que la ley es como un guardia que nos tiene cautivos, que nos tiene preso. Dice versículo 23, antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley. Estábamos confinados para esa fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Pero lo primero que tenemos que entender es que antes de creer en Jesús, pues la ley nos tenía cautivo. Era algo que nos decías, tienes que hacer esto. Y cuando no lo hacíamos, te decía, eres insuficiente. No puedes alcanzar la perfección de Dios. No puedes. Mi hermano, y eso a lo mejor tú dices, hey, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver con algo que sucede en el corazón tuyo y mío. Tiene que ver con ese deseo que tenemos tú y yo de ser algo más, de que no somos suficientes. ¿No te has sentido así? De que necesito alcanzar algo para
llenar ese vacío que tengo dentro. Necesito tener una familia, necesito tener un carro, necesito tener un buen negocio, necesito que las personas me amen, necesito tener, no sé, tantas cosas. Y eso es parte de la esclavitud en la que en algún momento anduvimos o que hoy incluso podemos estar. La segunda ilustración que hace Pablo en Gálatas es que la ley es nuestro maestro. También este pasaje, versículo 24, dice que de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía o ayo, en otras versiones, en el original, pedagogos, o sea, nuestro maestro, para llevarnos a Jesús. ¿Cómo ha sido eso? Sencillo. La ley dice, no mientas, mentimos. La ley dice, no robes. No sé si algún día cuando tú tenías 5 años entraste a una tienda y te robaste un caramelito, no sé. La ley dice, no digas falso testimonio. La ley dice, no tengas el nombre de tu Dios en vano. Y tantas cosas que dice, oh, ya yo he transgredido ya muchas cosas, no puedo salvarme. La ley te enseña entonces que necesitas a alguien que te salve. Necesitas a alguien que te rescate. Entonces, Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 3, amplía un poco más esta idea del maestro y dice lo siguiente. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. A pesar de ser dueño de todo, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. En ese tiempo, lo más corriente o lo más común era que una persona, el padre o la madre, si tenía esclavos, si tenía esa posición, pues dejaba a su hijo al cuidado de tutores. Y esos tutores eran esclavos en ese tiempo. Les enseñaban cómo comportarse en el mundo. Es como si hoy cambiáramos un poco esa palabra y dijéramos, los niños pues los dejamos en donde los cuiden. En el garden, el kindergarten, no sé, donde sea. Y para que le enseñen los principios de este mundo, o para que le enseñen a vivir. Entonces, en ese sentido, la ley cumplía ese propósito. Ahora, déjenme hacerles otra pregunta. Cuando usted tiene un hijo y lo pone en, ayúdeme, ¿cómo se llama eso? En guardería, diría yo, ¿está bien? O sea, lo pone en la guardería. ¿Qué es lo que le enseñan en la guardería? No tengo ni idea. ¿Qué le enseñan? Lo básico. A comer, ir al baño, me imagino que a no morirse también, o sea, a vivir, porque al principio los niños son incendiarios natos, que quieren tocar los cables de electricidad y quieren, en donde está el peligro, ahí está el niño. Entonces creo que me imagino que les enseña a sobrevivir también. Pero a medida que el niño va creciendo, pues va adquiriendo conocimientos, pero aún así está bajo tutela. Pregunta, padres que están acá. ¿Ustedes dejan que sus niños, si están cerca del precipicio, pues se lancen? O si están cerca de un tomacorriente y lo ven con un cable, pues vayan a tocar el tomacorriente. ¿Permiten que haga eso? El tema es que ustedes cuidan a sus niños. Pero la idea es que esos conocimientos que va adquiriendo el niño a medida que va creciendo, llega el momento en que ya no va a tener un cuidador, ya no va a tener un tutor, pero como padres esperamos que el niño o esa persona ya adulta viva conforme a los principios que le hemos enseñado. Entonces, en ese tiempo el niño, aunque era heredero de todo, estaba bajo un cuidador. Se parecen, las dos ilustraciones tienen en común tanto la del esclavo encerrado, el prisionero, como del maestro, tienen en común algo. Tienen en común que en ambos no pueden hacer lo que quieren, están cautivos. La libertad pues no la tienen completa. Pero el ejemplo del maestro va un poco más allá porque va a llegar el momento en que ya la persona no va a tener maestro. Pero se espera que esa persona o que ese niño que ya creció viva conforme a lo que se le ha enseñado. No por cumplir una ley, sino porque ya ha asimilado que eso es bueno, que eso es lo mejor para su vida y que vivir conforme a esos propósitos, pues va a ser de bendición. Entonces es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Ahora, todo menos el evangelio,
mi hermano, toda religión o toda ideología por la que vivamos, excepto el Evangelio, va a tener estas tres cosas. Va a tener un sentimiento de esclavitud, en el sentido de que si tú vives pensando que tienes que ser bueno, que tu tope o tu top a donde quieres llegar es ser bueno en el trabajo, pues te vas a esforzar. Y ojo, no es malo ser bueno en el trabajo. Lo malo es cuando tú vivas por eso. Pues te vas a esforzar, te vas a frustrar, vas a competir con los demás porque tú quieres llegar a esa meta. Si tú quieres vivir conforme a, no sé, a otra idea, a otro pensamiento que tengas en tu mente, pues eso te va a esclavizar. Eso no te va a dejar vivir. Vas a poder tener momentos pues ligeros en tu vida que digas, qué bien, satisfacción, pero esos van a ser momentos fugaces. Toda religión que no sea vivir en el Evangelio te va a esclavizar. En ese momento el ejemplo más práctico era vivir por la ley. Las personas querían acercarse a Dios portándose bien. Si soy bueno, Dios me va a recompensar. De hecho, era una relación impersonal de las personas con Dios motivada por recompensa, castigo. Si soy bueno, pues Dios me va a bendecir. Si soy malo, pues Dios me va a maldecir. De esa manera pensaban. Pero imagínense ustedes de nuevo como padres. Pónganse en el lugar. Imagínense que ustedes tengan un hijo y que ese hijo haga las cosas bien solamente por recompensa. O sea, que tengas a tu hijo, pórtate bien y te voy a dar un caramelito, o pórtate mal y te voy a castigar. Eso en un área pues puede estar presente, pero imagínense que el hijo lo único que tenga en su mente sea eso, que no le interese el padre, que no ame a su padre, que su relación sea más bien un contrato que una afiliación, que su relación sea, estoy aquí porque tú me das cosas, si no, no estuviera aquí. ¿Cómo te sentirías tú como padre? ¿Cómo te sentirías tú como padre? Entonces, el Evangelio, creer en la promesa, elimina esto. Mi hermano, mi amigo que estás acá, Dios no quiere que tú le sigas por castigo o recompensa. Si hoy estás en la iglesia y estás pensando que Dios es alguien que lo único que quiere es que te portes bien, déjame decirte que no vas a terminar bien, porque ese no es el punto de la relación con Dios. Dios es una persona y se quiere relacionar contigo personalmente, más que como amigo, aunque como amigo también como padre. Y en nuestra mente tenemos esa idea de que si me porto bien, pues Dios me va a tratar bien. Y tratamos a Dios más bien como un negocio o como un contrato que como un padre que está ahí para ti y para mí. Que nos escucha, que nos consuela, que nos da las necesidades, que nos corrige, pero es un padre. Es un padre y nunca va a dejar de serlo. Entonces, piensa en cómo tú te relacionas con Dios. Como algo impersonal, como la fuerza de Star Wars, o como una persona que está en tu vida y que quiere bendecirte, que quiere apoyarte y que quiere guiarte. ¿Cómo te relacionas tú con Él? Entonces, todos menos el Evangelio, todos menos creer en que Jesús, y el Evangelio es esto, Jesús murió por ti para bendecirte. O sea, para levantarte. Todo menos eso te va a llevar a esclavitud, te va a llevar a ver a Dios como algo impersonal y te va a llevar a sentir ansiedad y temor. Si de verdad tienes presente a Dios en tu mente o si de verdad tienes esa idea de que quiero agradar a Dios, si no es por el Evangelio, te va a llevar a temor y ansiedad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar comiéndonos las uñas, nerviosos, pensando, esto que pensé, ¿les habrá desagradado a Dios y ya Dios me desechó? O esto que pensé, o esto que hice, ¿será que ya Dios no me ama? O me enfermé de una muela, ¿será que ya Dios me maldijo? Tenemos eso en la mente porque desde pequeños venimos creciendo de esa manera. Si nos portamos bien nos dan cosas buenas, si nos portamos mal nos dan el castigo que merecemos. Pero mi hermano, mi hermana, amigo que estás acá, Dios no funciona de esa manera. Aunque sí te corrige cuando andamos por mal camino,
Dios te ama igual siempre. Él no va a cambiar eso. Él no cambia eso. Pero o eres esclavo de Cristo y en la esclavitud de Cristo pues vas a encontrar la libertad que tu corazón está anhelando, o eres esclavo de cualquier otra cosa, ya sea religiosidad, ya sea venir a la iglesia por ley, ya sea tengo que cumplir o quiero vivir por otra cosa y vas a ser esclavo de eso. Te va a dar ansiedad, te va a dar depresión, tu corazón no va a estar tranquilo en Cristo, tampoco ni en Dios, porque te va a faltar ese hueco que no lo estás llenando y vas a vivir una vida que en momentos vas a sufrir. Y Dios quiere evitarte todo eso. Dios quiere que creas en el Evangelio. Ahora, la ley apunta a 3 cosas. No a una vida de cautiverio, sino a una vida de libertad. Mi hermano, Dios te ama. Sí, pero no me está yendo bien en la vida, pero Dios te ama, siéntete libre con eso. Número 2, Dios quiere una relación íntima y personal con Él. ¿Cómo va eso en tu vida? ¿Cómo van los tiempos de tener tiempo con Él, de leer la palabra, de orar? Imagínate por un momento que Dios le dedique a tu vida y a lo que tú quieres el mismo tiempo que tú le dedicas a Él en tu día. Piénsalo por un momento. Imagina que Dios le dedique, que gracias a Dios no lo hace, pero imagínate que Dios le dedique el mismo tiempo que tú le dedicas a Él en tu vida. ¿Estarías satisfecho con el trato o con la atención que Dios te daría? Es mi pregunta. Piensa. El propósito de la ley es educativo, nos lleva a una madurez de carácter. O sea, ya no vivimos por la ley para ser salvos, pero la ley nos da madurez de carácter. Aprendemos a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si somos guiados por la ley y si somos guiados a través del Espíritu Santo para caminar en esta vida conforme a los principios de sabiduría, que la ley es sabiduría para el creyente, pues vamos a ser bendecidos. Este pastor que ya falleció decía lo siguiente: el Evangelio son buenas noticias de que Cristo murió por nosotros, lo vuelvo a repetir. El Evangelio nos permite verdaderamente honrar la ley de una forma que las personas legalistas no pueden. ¿Qué cosa es una persona legalista? Si no tienes estos requisitos, si no cumples esto, pues estás mal con Dios, estás en maldición. Eres maldito si no cumples esto y esto y esto y esto. Pero el Evangelio, vivir por la buena noticia, vivir por la noticia de que ya yo creí en Jesús, ya estoy libre. Eso nos permite honrar la ley de una forma que las personas legalistas no pueden. Sin el Evangelio tal vez intentemos obedecer la ley, pero aprenderemos a odiarla. O sea, vamos a querer a veces esforzarnos, pero vamos a odiarla. No podemos, no está en nosotros mismos obedecerla. No sé si saben esta historia de una madre que estaba disciplinando a su hijo y le dijo: ve para la esquina ahí, mirado a la pared, y quédate ahí, y siéntate en la silla. Y el niño así todo emberrinchado llega y se sienta en la silla. Y mira a la madre y le dice: estoy sentado, pero mi corazón está de pie. O sea, te obedecí, pero en mi corazón no te obedezco. Y eso es lo que produce la ley sin el Evangelio. O sea, la cumplo porque si no me descuentan, o sea, si tengo que entrar a las 8 de la mañana al trabajo, si llego a las 12 porque dormí mal, pues me van a descontar. Yo llego a las 8 no porque tenga muchas ganas de trabajar después de que, no sé, estuve hasta la 1 de la mañana haciendo X, sino porque tengo que obligadamente ir para no perder beneficio. Pero el Evangelio es que ya el beneficio está dado. Ya el beneficio está dado. Entonces, la usaremos, pero no la amaremos verdaderamente. Solo si obedecemos la ley porque somos salvos, en vez de para ser salvos, entonces lo vamos a hacer para Dios. Ahora,
Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Dicen así: todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ya vimos cuál es el propósito de la ley. Ahora, ¿cuál es el estatus que tenemos todos aquellos que hemos creído en Jesús? Todos somos hijos por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios de Abraham le pertenece a ustedes. El estatus que tenemos cuando creemos en Jesús, solamente por creer en Jesús, es ser hijos de Dios. Déjenme ponerle varias ilustraciones. Número 1, somos hijos de Abraham y herederos de la promesa. ¿Qué quiere decir eso? En aquel tiempo, los judíos decían, para tú tener una relación aceptable con Dios, tienes dos maneras. Una, o ser hijo de Abraham, y ya por ende eres hijo según la carne, hijo quiere decir descendiente, y ya tienes la circuncisión, el pacto, guardas la ley, todo ese rollo. O número 2, pues te conviertes al judaísmo y te circuncidas y todo eso también. Pero Pablo está diciendo algo muy importante para nosotros hoy. Pablo está diciendo que si creemos en Cristo, entonces somos verdaderamente hijos de Abraham y somos herederos de la promesa. Esta imagen de acá es de una ilustración de un mercado de esclavos en Roma o en Grecia. No recuerdo bien, creo que en Roma. Un mercado de esclavos. Jesús vino, y eso es lo que significa redimir, comprar. Nos compró. La ley, recuerden que nos tenía cautivo por el pecado, nos compró, pero no solo nos compró y ya hice libre, nos hizo hijos. O sea, somos adoptados como hijos. Tú eres un hijo de Dios si has creído en Jesús. Y número 2, imagínense esto. Te vas a casar, o sea, una mujer se va a casar con la persona más rica del mundo. En herencia. El padre es el más rico del mundo y te vas a casar con el hijo del más rico del mundo. Cuando te cases con él, pues todos los beneficios, todos los privilegios, en teoría, pues los vas a disfrutar. Entonces, cuando la Biblia dice que tú y yo somos la novia de Cristo, y ojo, Dios no hace acepción en sus ilustraciones, Dios no hace acepción de género. Dios dice que somos hijos de Dios, por otro lado dice que somos la novia de Cristo. A Dios no le interesa mucho el género que sea. El punto es la ilustración con la que Él nos identifica. Que seamos la novia de Cristo significa que todos los privilegios que Cristo tiene, ahora nosotros los vamos a disfrutar también. Solamente por creer en Él. Solamente por creer en Él. Unidad en Cristo. Mis hermanos, eso que la Biblia dice en ese pasaje, que ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni gentil, ni hombre, ni mujer, tiene una enseñanza principal en nuestro estatus migratorio del reino. Quiere decir que el Evangelio nos llama a eliminar esas barreras. Hoy las barreras serían, ya no hay ni cubano, ni mexicano, ya no hay ni clase baja, ni clase media, ni clase alta, ya no hay... Bueno, ni hombre ni mujer, sigue siendo el mismo principio, lo vamos a ver ahorita, que en la comunidad nuestra principal identidad es hijos de Dios. Nuestra principal identidad debe ser hijos de Dios. No es que ahora nosotros no sabemos qué género somos, no es que no hayan distinciones, significa que yo, como parte de la comunidad de unidos en Cristo, no puedo menospreciar a nadie por si es una clase mayor o menor que yo, socialmente, si es hombre o es mujer, o si es extranjero o no es extranjero. Por ejemplo, la barrera cultural, este versículo es lo primero que nos llama a romper. Y es una de las cosas más difíciles para nosotros romper. Ni judío ni griego quiere decir que si yo era griego, yo no tenía que convertirme al judaísmo para ser aceptado por Dios.
O si era judío, no tenía que dejar mi cultura y ser entonces griego o pensar como ellos para ser aceptados por Dios. Es algo cultural. Nosotros a veces ponemos al mismo nivel los principios de Dios que la cultura que nos rodea. Y como nosotros vivimos dentro de la cultura, no podemos separarnos de eso. No podemos. El ejercicio es salir a otra cultura. Ahí te vas a replantear muchas cosas, pero nunca un principio divino, eterno, que trasciende cultura, tiempo, etcétera, va a estar en esclavitud bajo un principio cultural o como nosotros creamos. Imagínense que nosotros pusiéramos una ley que digamos, no, como se adora es como se adora al principio. Mi Dios es más grande, así, tremenda unción ahí especial. Esa es la manera correcta de adorar. Y otros dicen, no, la manera correcta de adorar es tú pararte, estar tieso como una momia y ahí ni aplaudir ni nada, todo tranquilo. Lo demás, lo que salga de ahí, pues eso ya es herejía, eso es pecado. Culturalmente a veces hacemos eso, mi hermano. Culturalmente a veces hacemos eso. Con muchas cosas y con muchos ejemplos. Entonces, no podemos por nuestra cultura, pues juzgar si una persona es aceptada a Dios o no. Porque es su cultura. Vamos a ponerlo más a nosotros. Imagínense un cristiano reggaetonero y un cristiano rockero. Yo no sé aquí en México, pero en Cuba eran como el agua y el aceite, no se podían ver. No los cristianos, sino los que seguían el reggaetón y los que seguían el rock. Eran como polos opuestos totalmente. Y que unos digan, oye, no, esa gente no pueden ser aceptados a Dios. Y los otros digan, no, los rockeros no pueden ser aceptados a Dios. Y esa música es el diablo. A lo mejor lo has oído alguna vez. Pero te tengo una buena noticia también. Ninguna música es del diablo. La letra sí puede serlo. Pero música, ¿no? Si Dios lo creó todo y todo lo hizo perfecto y el diablo no ha creado nada nuevo ni bueno. O sea, todo lo bueno es de Dios y todo lo creado es de Dios. El diablo no tiene poder para crear algo de deleite. El diablo tiene poder para distorsionar el deleite que ya Dios ha creado. Ya sea en la música, ya sea el sexo, ya sea, no sé, todo lo demás. Entonces, la barrera cultural es una de las cosas que nosotros como comunidad no debemos permitir en la iglesia. Ojalá que en el mundo fuera así también, pero Pablo está más pendiente de la iglesia en este sentido como comunidad que de otra cosa. Que tanto el que escucha ópera, no, el que escucha ópera sí lo vamos a poner en el otro edificio, por favor. Pero el que escucha ópera, como el rockero, como el reggaetonero, como, no sé, que tengan cultura diferente, que todos podamos convivir, porque lo que nos une es una cosa y es creer en Jesús, es ser aceptados por Dios. No nos une la ropa, no nos une qué tanto picante comemos, no nos une, no sé, tantas cosas que pueden separarnos y dividirnos. No nos une qué tan buenos y religiosos pensamos que seamos, eso no nos une tampoco. Lo que nos une es que creemos en Jesús, que Jesús es nuestro Dios. Los principios eternos nunca van a estar cautivos por principios culturales. Pablo nos llama a esas barreras culturales, estar consciente de ellas, pero estar más consciente de lo que dice la palabra de Dios, que es lo correcto. Y lo demás, libertad, hermano, libertad. Esa es la primera barrera. Segunda barrera, la barrera de la clase social. En la iglesia estamos llamados, en aquel tiempo era esclavo y libre. No, esta gente son esclavos y esta gente son libres. Es sorprendente que hay testimonio de pastores en la iglesia en ese momento que eran esclavos y los amos iban a la iglesia y eran pastoreados por personas que eran esclavos. Imagínense eso. Un esclavo pastoreando a su amo, predicándole, enseñándole, diciéndole, mira, tienes que seguir por este camino. Imagínate eso. Hoy sería para nosotros las clases sociales. O
sea, no podemos menospreciar a nadie porque tenga más o porque tenga menos. No podemos. Y siempre pueden venir prejuicios a nuestra mente. No, ese se cree muy fresa, muy fresón él y mira. Pero la Biblia nos dice, Jesús nos dice que si tenemos el estatus de hijo de Dios, los tenemos todos, ya sean de cualquier tipo de clase social. Y tenemos que tener una comunión con ellos. Las personas, nosotros como creyentes no debemos asociarnos como el mundo se relaciona, por interés, por recompensa no. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nos relacionemos de una manera buena, de una manera por amor, de una manera desinteresada, no pensando en qué tú me puedes dar, qué tú me puedes resolver. En la iglesia no debe ser así. Y número 3, y era la barrera más difícil en ese momento, y yo sospecho que en este también, la barrera de género. No hay ya ni hombre ni mujer. Eso no quiere decir que ahora somos ella. No está hablando de eso. Está hablando que tu identidad en Cristo estás al mismo nivel hombre y mujer. En aquel momento una mujer era un ser inferior. Hoy, aunque se está luchando, de aquí a un tiempo, y ojalá que me equivoque en esta profecía que voy a dar, pero de aquí a un tiempo probablemente los hombres seamos los que tengamos que luchar porque vamos a ser un ser inferior, si el mundo sigue como sigue. Pero, mis hermanos, en aquel momento la mujer era la que era muy inferior. Y Pablo, en ese momento, fíjense, la Biblia es tan misógina que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? El hombre y la mujer tienen el mismo estatus delante de Dios. El mismo, hijos de Dios. Es una hija de Dios tanto como él que es un hijo de Dios. Tiene los mismos privilegios, tiene los mismos derechos y debe ser tratada de la misma manera. La identidad es hijos de Dios. Mis hermanos, hoy también estas 3 barreras son para nosotros tenerlas en cuenta y para eliminarlas. ¿Cómo? Te voy a hacer una pregunta. Si ya tú te ves vestido de Jesús, ¿cómo tú vas a menospreciar a alguien de tu lado? ¿O cómo tú vas a tenerle envidia a alguien que está al lado tuyo? Si ya Dios dice que te ha bendecido con toda bendición espiritual. Al contrario, alégrate porque el hermano que está a tu lado está levantando y Dios le está permitiendo vivir cosas y experiencias. Pero cuando no tenemos esa mentalidad, pues si llega la envidia, si llega el no, y porque él lo tiene y yo sí. Pero este versículo, y ya con esto termino, nos llama a ser revestidos de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Revestidos es tu ropa. O sea, tu ropa a veces te define. Que la ropa a veces nos da identidad. Y la Biblia nos llama que nuestra identidad mayor es ser revestidos de Jesús. Es nuestra identidad. ¿Cómo se manifiesta eso? Primero, por imitar. Tenemos que pensar como Jesús y tenemos que actuar como coram Deo. Eso es una frase en latín que significa como si estuviéramos viendo a Dios cara a cara todos los días. Todo lo que tú hagas, tú piensas, Dios me está mirando, estoy en la presencia de Dios. ¿Cómo estoy hablando con mi jefe? ¿Cómo estoy hablando con mi pastor? ¿De qué estoy hablando con las demás personas? Cuando formo mi tote, ¿es para bien o para hablar mal del otro? Dios está ahí. Entonces, imitar, eso significa revestirse de Jesús. Número 2, cercanía y dependencia. La ropa, aparte de que nos da identidad, que está pegada a nosotros, también nos protege. También no permite que se vea nuestra vergüenza. La ropa nos protege de la vergüenza en lo físico, por decirlo de alguna manera, pero también dependemos de ella. Y si estamos revestidos de Cristo, estamos llamados a depender de Él. Debemos espiritualmente practicar eso, su presencia. Estás con Él. Y por último, aceptabilidad. Cristo cubre nuestra desnudez. ¿Qué quiere decir eso? Te vas a encontrar en ocasiones a veces que vas a decir, sabes, mentí, me siento súper mal, soy súper pecador. Es cierto, pero eres súper perdonado y súper aceptado también en Cristo Jesús. Si crees en Él. Eso es vestirse de Cristo. Y no es que nosotros andemos sin ley. Dice la Biblia en 1 Corintios 9:21 que ya nosotros no nos
no nos domina la ley del Antiguo Testamento, o no estamos bajo esa ley para condenación, sino que ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Cree en el Evangelio, ama a Dios con toda tu mente, alma y corazón, usa el Antiguo Testamento como guía para sabiduría y revístete de Cristo día tras día. Que Dios te bendiga.